Este, ahorita les pregunto si algo de esto resuena con su propia experiencia, pero ahora vamos a ver entonces cómo los podemos superar, cómo podemos superar esos ataques de pánico y ansiedad, ¿no? El proceso se llama exposición gradual, que consiste en acercarse poquito a poco al objeto temido. Ahora yo sé que esto puede hacer así como, uy, así, ¿cómo me voy a acercar a lo que me da miedo, no? Incluso hablando de sus propias sensaciones, como de palpitaciones rápidas del corazón, sudoración, temblores, o sea, la ansiedad en sí, lo que yo les invito y les digo ahora es que enfrentarse a su malestar y a la ansiedad es lo que va a hacer que poco a poco se vaya reduciendo. Y les voy a explicar cómo funciona. En la exposición gradual genera un proceso psicológico que se llama habituación. La habituación es un proceso en el que dejamos de generar una respuesta. Por ejemplo, una emoción es una respuesta como ansiedad, tristeza, culpa, incluso felicidad. Cualquier emoción se va reduciendo cuando nos exponemos a un estímulo por suficiente tiempo, ¿sí? Okay, entonces vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, tal vez me gusta mucho una película, pero si la veo todos los días por 3 meses, sin falta, ya no me va a generar la misma intensidad de emoción que al principio, ¿no? Esto es algo que todos podemos identificar en nuestra experiencia. Si yo veo una película o veo a una misma persona o estoy en una misma circunstancia todos los días sin falta, eventualmente me produce menos emoción de la que me producía al principio. Por ejemplo, hagan de cuenta que tenemos un cuadro nuevo que nos encanta, una pintura nueva, bonita, y las primeras semanas podemos observarla por mucho tiempo en nuestra pared, pero después de un año ya ni le prestamos atención y ya no la notamos, ¿no? Porque se hace parte de nuestra cotidianidad, ya nos acostumbramos a ella. Cada vez nos produce menos efecto que al principio. Y esto también ocurre con la ansiedad. Entonces vamos a ver aquí una gráfica en el eje Y, que es este vertical donde dice ansiedad, y el eje horizontal donde dice tiempo. Vamos a ver que digamos que estamos en un evento donde nos enfrentamos con nuestro miedo y este detonador del miedo que podría ser, por ejemplo, un perro. Entonces entro en contacto con el perro. En el primer momento me expongo a ese estímulo que produce ansiedad y conforme va pasando los segundos y los momentos, la ansiedad va subiendo, 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 subiendo hasta que llega a su punto máximo, ¿no? Por ejemplo, ya vi al perro, me voy acercando a él, comienza a surgir la ansiedad sube del 0 al 10 sube hasta 10, pero si yo me quedo ahí, si yo me quedo con el perro y no escapo, si no huyo, me quedo con él, la ansiedad poco a poco de ahí va a ir bajando, 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 ¿sí? Y entonces surge un nuevo aprendizaje. Puedo convivir con el perro sin miedo. Ahora esto puede pasar también con nuestras propias sensaciones. Por ejemplo, si surge la sensación de el corazón palpitando rápido, si yo me permito observar esa sensación cuando surge, convivir con ella, no distraerme, no escapar de ella, sino convivir con mis propias sensaciones, poco a poco, la ansiedad que me genera mi propio corazón, mis propias palpitaciones, va a ir bajando con el tiempo. Este es un principio demostrado científicamente muchísimas veces. En el grupo les mandé un artículo de eso, si quieren se los mandar, pero sí hay muchos más. Y este proceso de exposición se tiene que ir haciendo en orden y gradualmente. Por ejemplo, más de un segundo, voy a tomar agua. Muy bien, hagan de cuenta que su máximo miedo es, por ejemplo, un perro, ¿no? Les genera del 0 al 10, les genera 10 de ansiedad. En un proceso de terapia, por ejemplo, no los expondríamos directamente al perro al principio. Tal vez
les pidamos que primero imaginen un perro, imaginen las características que les asustan de un perro. Por ejemplo, no es cualquier perro, tal vez es un perro grande, gris, porque en su pasado un perro grande gris las intentó morder o las mordió y las lastimó, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero ordenamos los estímulos y las características de los estímulos que producen de menos a más ansiedad. Por ejemplo, es un perro, pero ¿qué me da más miedo? Su tamaño. Luego, el tamaño de sus colmillos, por ejemplo. Entonces, ya que ordenamos qué de ese perro nos da más y menos miedo, primero nos enfrentamos con lo que nos da menos miedo. Así, bueno, primero me imagino un perro grande, puede ser de otro color, pero que sea grande. Primero me lo imagino y entro en contacto con ese perro en mi mente y surge la ansiedad, sube la ansiedad hasta cierto punto, llega a su punto máximo, pero me sigo imaginando con él. Mantengo el contacto con ese perro el tiempo suficiente hasta que la ansiedad baja a 3 o 0, es decir, en un 70% de mínimo o por completo. Y ahí ya aprendí algo nuevo. Puedo enfrentar a los perros y sentirme tranquila, en paz, ¿no? Y entonces, por ejemplo, eso pasa en un primer ensayo, la primera vez. Luego, la segunda vez me lo vuelvo a imaginar, pero ya no me genera una ansiedad. Del 1 al 10 ya no es 10, tal vez ya me genera 9. La siguiente vez me genera 8, la siguiente 7, y ahí va bajando la ansiedad, ¿no? Y ahora, ya que no le tengo miedo al tamaño del perro, ahora puedo seguir. Ahora me voy a imaginar sus colmillos. Y entonces me genera otra vez una ansiedad de 10, pero la siguiente vez me genera 9, luego 8, 7. Y así va bajando, hasta que poco a poco me voy acercando al perro, hasta que eventualmente puedo acariciar un perro en paz, ¿no? Y ahora, eso puede pasar con cualquier otro estímulo. Ahora, como les había dicho, si hay estímulos que son genuinamente peligrosos a los que no conviene acercarse, ¿no? Por ejemplo, si hay un lugar o una persona que sí es peligrosa, obviamente, pues sí, no nos vamos a acercar a ella para curarnos de la ansiedad, ¿no? O sea, hay que mantener la distancia con esa persona, pero en terapia o individualmente vamos a recordar los momentos difíciles con esa persona, de los menos fuertes a los más fuertes, y exponernos, entrar en contacto con esos recuerdos, permitirnos sentir lo que ocurrió. De hecho, ese es el tratamiento cognitivo-conductual para los traumas, ¿no? Entonces te vas acercando poco a poco a lo que pasó, de lo menos fuerte a lo más fuerte, hasta que poco a poco vas asimilando el recuerdo, por decirlo así, y ya podrás recordarlo sin ansiedad, le quitas el sabor a ese recuerdo y puedes seguir adelante, ¿no? Y muy bien, entonces una de las premisas es que si mantienes el contacto con el objeto temido, incluyendo tus propias sensaciones de ansiedad, por suficiente tiempo sin escapar, la ansiedad baja a cero, eventualmente baja a cero. Es un proceso psicológico natural. Y esto se puede explicar también porque el cerebro y el cuerpo tienen una ley como de economizar la energía. Si todo el tiempo estuviéramos prestando toda nuestra atención a cada cosa como si fuera nueva y no tenemos experiencia con ella, estaríamos gastando mucha energía en ver si es peligrosa o no, o cómo es. Entonces, el cerebro está programado para ahorrar energía, ¿no? Entonces, por eso ya no le presta atención a lo que ya conoce, a lo que ya ubica, ya lo conoce. Entonces, naturalmente deja de responder a lo que está presente todo el tiempo. Esto también pasa con el enamoramiento, ¿no? Eventualmente nos desenamoramos, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema, también hay que cultivar otros aspectos de la relación, etcétera, pero esto pasa, es natural, ¿no? Y bueno, y así surge un nuevo aprendizaje, como les decía, puedo convivir con eso que me da miedo y sentir tranquilidad. Muy bien, y aquí podemos ver, aquí les puse unos ejemplos de alguien le rayó aquí, no sé cómo quitarlo, pero bueno, no le hagan caso a esas rayitas azules. Este, aquí les puse una imagen de las primeras exposiciones.
Las primeras veces, que es la línea verde, las primeras veces que nos exponemos a lo que nos da miedo, la ansiedad es muy alta, pero las siguientes veces, por ejemplo, las primeras 10 veces que te expones a lo que te asusta, la ansiedad es alta. De la vez 10 a 20, la ansiedad es media, por decir un número. Y de la 10 a la 30, perdón, de la 20 a la 30 ya la ansiedad es muy baja. ¿Sí me explico? Si, por ejemplo, si tuvieras a un perro poco a poco, te vas acercando y ya terminas viéndolo todos los días, ya para el día 30, 20 o 40, la ansiedad es ya muy baja. Entonces, pues este es el método, este es el medio, ¿no? Entonces, cuando enfrentas la ansiedad, esta pasa, pero cuando la evitas, se mantiene y crece. A veces los propios hábitos mantienen la ansiedad, pero también la pueden aliviar, que es lo que les decía. Y la ansiedad es como un monstruo, o sea, que la vemos como un monstruo grande y terrorífico y amenazante, y entre más huimos de él, más crece. Pero cuando lo enfrentamos, se hace cada vez más chiquito, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué hacer? Ya que sabemos esta información, ¿cómo se hace? ¿Qué podemos hacer o qué se hace para reducirla? Por ejemplo, en un ambiente de terapia, pero también ustedes pueden hacer un ejercicio de introspección o autoobservación. Primero es detectar qué detona su ansiedad, qué personas, qué circunstancias, qué sensaciones corporales o pensamientos detonan su ansiedad. ¿Qué hacen una vez que eso surge? Por ejemplo, cada vez que viene el perro, cada vez que me acerco a un lugar, cada vez que pienso algo o siento algo, ¿qué hago? Me distraigo, lo evito o lo enfrento, ¿qué hago? ¿Y qué consecuencias tienen esas acciones? Me traen dificultades, por ejemplo, en el trabajo porque falto mucho, o me traen alivio a corto plazo, o las enfrento y me da ansiedad en ese momento, pero después se me pasa. ¿Qué hago en general? ¿No? Porque es esa interacción de todos esos factores que mantiene la ansiedad o la va deconstruyendo, ¿no? Hay que hacer primero en terapia, se hace, por ejemplo, una evaluación inicial que tiene el nombre de análisis funcional de la conducta. Es un término técnico que básicamente se refiere a entender para qué hacemos lo que hacemos, en qué contexto, en qué ambiente, que es entender las relaciones entre estos factores. No, pero ustedes también pueden analizarlo. No les invito a sobrepensar las cosas, ¿no? Tal vez solo a observarse, ¿no? Y una vez que ya sabemos qué la detona y cuál es mi relación de lo que hago con esos factores, se diseña e implementa un plan de acción que gradualmente me va acercando a esos factores ansiógenos, a esos estímulos que producen ansiedad, para que poco a poco me vaya habituando a ellos, deje de responder con ansiedad poco a poco por medio de entrar en contacto con ellos, al mismo tiempo que camino en una dirección valiosa para mí, que es lo que le decía con la satisfacción. O sea, no es nada más quitarse los miedos, sino es avanzar hacia lo que es importante para mí. Por ejemplo, si yo tengo familia y quiero ver a mi sobrino, quiero salir a viajar, pero me da miedo viajar o salir a lugares abiertos. Parte de lo que es importante para mi vida sería ponerme una meta y, o dirección de vida valiosa, que es avanzar hacia allá y poco a poco ir enfrentando mis miedos, dar estos pasos poquito a poco para vivir la vida que quiero vivir, enfrentando mis miedos, ¿no? Muy bien. Entonces, esa es esta parte y así podemos ver el cambio de temerle a los perros, por ejemplo, o a nuestras palpitaciones del corazón, temerle a nuestra dificultad para respirar, temerle a los mareos, etcétera, temer a los perros, a los ambientes abiertos, cerrados, cualquier cosa a la que tengamos miedo, podemos pasar de eso a convivir con eso que nos asusta y hasta disfrutarlo, ¿no? Sí, entonces, por ejemplo, ya que entendimos cómo se hace,
Bueno, ustedes también pueden hacerlo solos, pero también es muy recomendable hacerlo con asistencia. Y ahora, no todas las terapias son iguales, las terapias psicológicas o tratamientos. También para eso es esta clase, para psicoeducarlos o educarlos en temas psicológicos acerca de cómo podemos tratarlo, porque no todas las terapias funcionan igual y no todos los terapeutas hacen lo mismo. Algunos no tienen preparación basada en estos enfoques que educan acerca de cómo funciona esto y no todos te pueden guiar eh, por estos procesos de forma correcta, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de terapia me puede ayudar? Si yo quiero asistencia con esto, las terapias conductuales y contextuales, que son las más modernas dentro de la categoría cognitivo-conductual, realizan procesos verificados científicamente, como el de exposición gradual, que son eficaces para tratar los problemas de ansiedad, ¿vale? Y por último, otro elemento muy importante que me puede ayudar a manejar mi ansiedad es el mindfulness. Ahora, no sé si lo han escuchado, es una práctica y un estado mental que consiste en llevar la atención al momento presente con una actitud de aceptación y sin juicio. Ahora, ¿cómo prestarle atención al presente me puede ayudar a solucionar mi ansiedad? Precisamente si yo me acerco a mis miedos con plena atención, sin distraerme mentalmente, va a ser mucho más efectivo, ¿no? Por ejemplo, si yo enfrento a un miedo, pero estoy evitándolo o ausentándome en mis propios pensamientos, no va a ser tan efectivo. Pero si yo me enfrento mentalmente, tengo presencia mental frente a mis miedos, va a ser mucho más suave, mucho más amigable para mí y más efectivo. Y también cultivamos la aceptación, que es la disposición a sentir la experiencia presente sin evitarla. Es decir, contactar con lo que sea agradable o desagradable, sea difícil o no, lo enfrento, lo siento, me permito sentirlo y avanzo sin evitar lo que veo. ¿Sí me explico? Muy bien. Y el método, ay, aquí está, el método principal para cultivar esto es la meditación. También hay un tipo de meditación informal que no necesitas sentarte formalmente a meditar, pero es una actividad en la que prestas atención a ti misma, a ti mismo, a tu presente interno y externo y contactas contigo mismo, te lleva a conectarte mejor, regular tus emociones y, bueno, tiene muchos beneficios, pero entre estos es conocerte y regularte a un nivel muy profundo, ¿vale? Muy bien, entonces hemos llegado a la sección